Toda esta obra surge de un ejercicio de vivir en la ciudad y de alguna manera caminarla gracias a varias construcciones que se dieron en años recientes. Entonces tenía que venirme a pie al taller y eso dio pie a que esta obra surgiera como tal, o sea, todo lo que tenía que ver con las varillas expuestas, con lo que implican las columnas, con lo que implican las ballenas, los materiales de construcción como las cimbras. Entonces, más que una pieza en sí, así como un objeto estético, tiene que ver con una crítica hacia lo que implica vivir en la ciudad. La ciudad para mí es mi jardín de alguna manera, y siento que es el jardín de todos los que vivimos en ella. Generalmente la gente vive en departamentos, en conjuntos habitacionales, entonces cuando sales a la calle es el jardín que te pertenece y lo que sucede es que nos damos cuenta que estamos perdiendo los espacios y tenemos como ciudadanos que aprender a recuperarlos y también exigirle a las autoridades tener espacios muchísimo más dignos, porque si ya lo que es la vivienda popular y las casas que uno tiene cada vez son más pequeños los espacios, tenemos que lograr de alguna manera eso. Esta obra tiene que ver con toda esa parte en la que hablo de la masificación de las ciudades, en donde uno va perdiendo la individualidad día con día. Ya no eres una persona, eres parte de una masa que sale del metro, que sale del pecero, que va a tomar el camión. En fin, es terrible la manera como nos hemos cosificado dentro de la ciudad. Entonces, esto tiene que ver sobre todo cómo no hemos cuidado nuestro entorno dentro de la ciudad y es importantísimo porque el paisaje definitivamente sí determina el carácter de un pueblo y de una sociedad. Entonces, evidentemente, si tú tienes una ciudad un poco más armónica, pues tendrás habitantes muchísimo más inteligentes y más creativos. Si tenemos ciudades enajenadas, con espectaculares, con ruido, con carros, con obras sin piedad, donde te dejan el bulto de cemento y el agujero, y tienes que estar brincando charcos, agujeros, y donde además no nos preocupamos por nuestro entorno, porque las fachadas y el entorno sea agradable, o sea, sí es muy importante en la configuración de un pueblo su entorno. Más que nada esta obra tiene que ver con la crítica hacia lo que es vivir dentro de la ciudad. Y bueno, yo soy una flor de asfalto, entonces de ahí viene toda esta lectura, ¿no? Y es una lectura vertical lo que tiene mi trabajo, es un recorrido vertical el que uno hace dentro de la ciudad, los edificios, los grandes conjuntos habitacionales, donde todos son igualitos. Ya no tenemos nada que nos diferencie de uno y de otro, ni tenemos espacios públicos, tenemos un eje vial, tenemos una barda espantosa, tenemos un paso a desnivel. No tenemos espacios donde de alguna manera convivir, desarrollarnos, comunicarnos con los demás. Entonces, esto tiene que ver con el hacinamiento de las ciudades. Y yo tomo dentro de mi trabajo todo lo que es los elementos constructivos como objetos estéticos. La columna, las varillas, los cables. Ya no vemos el horizonte. Nuestra visión es totalmente fragmentada. Todo lo vemos en un primer término. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un cable del teléfono, de la luz, del cablevisión, etcétera, de 3 millones de cosas que nos están estorbando la visión. Entonces, de ahí viene toda esa cuestión de las piezas rayadas. Tiene que ver con esa fragmentación y con ese paisaje que tenemos que nos fragmenta. O sea, nuestra visión del mundo y del espacio es fragmentada. Entonces, esto tiene que ver un poco con la lectura de lo que son nuestros espacios hacia arriba, que es el cielo, y del espacio vital, que es en donde nos desarrollamos. Parte de una reflexión que hizo el maestro Lea, cuando hablaba de las ciudades, él lo que veía es que la ciudad tiene la virtud de crear seres inteligentes o seres enajenados. Seres inteligentes en función de tener una ciudad armónica, un espacio que no le es hostil. ¿Qué es lo que sucede? Las ciudades contemporáneas, si tú tienes que tomar un camión 2 horas para llegar a tu trabajo, donde tienes un paisaje terrible de espectaculares, ruido, tráfico, agresión constante visual y auditiva, lo que hace es irte hacia adentro. No nos damos cuenta que
el espacio también tiene que contribuir en que sus habitantes sean seres creativos, seres inteligentes, que tengan una visión muchísimo más amplia del mundo. Estamos haciendo personajes encajonados, que para lo único que van a servir es para servir, no para poder desarrollar y concretar cosas personales. No estamos dando espacios para la creatividad. Y con eso me refiero no porque uno tenga que ser artista, ni porque tenga que hacer ninguna cosa espectacular, sino porque una persona, aunque sea la profesión que tenga, plomero, contador público, dentista, ingeniero, escritor, tienes que tener una visión del mundo más amplia, muchísimo más creativo. Si tú estás educado con un mundo más amplio y una visión más grande de tu espacio, vas a poder resolver de una manera diferente lo que se te enfrente en la vida. O sea, lo que tú tengas de problemas, lo más pequeño que sea, los vas a poder enfrentar de una manera mucho más creativa y resolverlos muchísimo más fácil. Y lo que estamos haciendo es no dándoles armas a las personas para poder salir adelante ni para vivir. O sea, estamos coartándolos. Lo único que estamos haciendo es que deambulen por la vida, nazcan, deambulen y se mueran. No estamos preocupándonos por los habitantes y las ciudades se hacen para la gente que las vive. Esto es un poco como monumentos aventados, son como edificios inhabitados, que eso es lo que parece. Cuando tú llegas a una unidad habitacional que no sabes ni siquiera dónde vas a entrar, pierdes el sentido de identidad. Tenemos que ver como una crítica a esto, ¿no? A lo que estamos haciendo en cuanto a la destrucción de nuestras ciudades por la falta de planificación y la falta de interés de los gobernantes. Y de los gentes que vivimos, no nos preocupamos por el vecino. Si a mí se me da la gana levantar un muro y taparle la vista al de al lado, pues lo hacemos y se acabó. En mi trabajo el blanco es muy evidente porque lo que trato es de limpiar los paisajes. Precisamente es el efecto contrario. Es tan terrible la contaminación visual en la que vivimos que lo que hago es limpiar esos paisajes para que tú tengas la posibilidad de inventar el paisaje. Los limpio por una cuestión de sanidad mental. Que mi escultura sea monocromática viene de ahí. Mi obra básicamente es en barro, pero también utilizo otra serie de materiales como pueden ser las mallas, y las mallas básicamente es porque también estamos acostumbrados siempre a ver a través de algo. Ya el mundo lo conocemos a través de una pantalla de televisión, de una pantalla de computadora. Ahora que todo se está restaurando y se está arreglando, todo tiene mallas que cubren, entonces ya no ves directas las cosas, siempre tienes algo que interfiere tu vista con el objeto. Entonces, de alguna manera, también estas mallas y todas estas materiales que utilizo tienen que ver con esa parte. Utilizo también varillas de bronce y varillas de latón y todas estas que puse en estas piezas, como la escultura que se llama El sol arrastrado por el cielo. Es esa parte como de enaltecer la parte de los castillos y las varillas que ves en la ciudad por todos lados en bronce. Es que estamos de alguna manera dignificando y enalteciendo esas cosas tan espantosas en las que vivimos. De alguna manera son estos materiales que nos llevan a reconocer siempre las varillas, los castillos que son tan evidentes, por lo menos en nuestra cultura. En México es muy común que todo el mundo deje echado las varillas para hacer su segundo piso, ¿no? Por eso dicen que ya no es México el país de los palacios, sino el país de los castillos, ¿no? Yo me acuerdo desde que estudiaba en el centro, en San Carlos, que era, la ciudad de repente la veías como una especie de escenario, ¿no? Porque llegabas, por ejemplo, yo llegaba al centro, me acuerdo, y en la mañana estaba limpio, por lo menos era otra época, y estaba limpio, no había vendedores ambulantes. Iba subiendo y conforme iba pasando el día, desde el taller en el quinto piso, volteabas y la ciudad se empezaba a transformar como un escenario, pero salías en la noche de la escuela y era como un escenario vacío. Entonces es muy chistoso porque la ciudad también se convierte como una especie de escenario donde se desarrollan diferentes actividades que en el día juegan una cosa y en la noche desaparecen y son otra cosa. O sea, una calle, como tú la ves a las 12 del día, puede ser un tianguis y en la noche puede ser lo más limpio y lo más maravilloso. Entonces, es chistoso porque aprendes a ver también por planos, ya no tienes el punto de fuga, sino ya todo lo ves en primeros planos, todo lo tienes
primer plano, o sea, tú ves el espectacular, el edificio, la palmera, o sea, no tienes esa cuestión del horizonte. Me gustaría mucho hacer el ejercicio de cómo podría afrontar un mismo problema, una persona que vive en la montaña, que vive en el mar o que vive en la ciudad. Y en la ciudad también hay sus asegúnes, porque también tenemos áreas muy diferentes. Yo, por supuesto, me estoy refiriendo a zonas marginadas y a zonas clase media donde ya están siendo destruidas por los mismos vecinos y por los delegados y por las autoridades, que no les interesa nada más que la obra se vea. Entonces es chistoso cómo nos van invadiendo y destruyendo, y sería padre ver cómo resuelve uno un problema y otro, porque nuestra visión, vuelvo a lo mismo, a lo mejor soy muy reiterativa en eso, pero sí creo que sí cambia tu perspectiva del mundo dependiendo de donde vivas. Eso es totalmente evidente. Entonces sí tiene que ver que el paisaje incide en la conformación de tu espíritu, de tu acercamiento hacia la vida, de tu relación de pareja, de tu relación con tus hijos, de lo que esperas, de tus esperanzas. O sea, sí tiene que ver el paisaje. Entonces tendríamos que preocuparnos un poco más. Y bueno, yo hago paisaje urbano porque vivo en la ciudad y porque siento que sí me afecta totalmente, ¿no? Y me apasiona, porque bueno, pues sí, de repente volteo y digo, está horroroso, pero pues también tienes que aprender a verle el lado precioso, ¿no? Es qué maravilla esa pared, hasta grafiteada. Pero empiezas a ver la parte maravillosa de cómo va viviendo la ciudad y cómo se va transformando.